Efesios 6:4. Vamos a seguir con la serie Fundamentando la Familia. Este sería el tema número 14 para los que están escribiendo, y se titula La responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres. Efesios 6, versículo 4. Dice así: y vosotros padres, ahora se dirige al matrimonio como padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, este versículo nos está enseñando que Dios ha delegado a los padres la responsabilidad de criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, pero para que nosotros podamos cumplir lo mejor posible esa responsabilidad que Dios nos ha dado como padres. ¿Cuántos son padres? A ver, levanten su mano. Ay, cumplimos bien el trabajo, ¿verdad?, del Señor, de llenar la tierra. No, para cumplir lo mejor posible, la responsabilidad como padres, primero nosotros como padres tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Solo así es que nosotros vamos a poder llevar a cabo con efectividad la tarea de educar y de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. En Deuteronomio 6, versículo 4, ahí se ve de nuevo cómo Dios está delegando a los padres la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos, por no decir desde que nacen, o aún desde el vientre de la madre. Deuteronomio 6:4 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está hablando todo nuestro ser. Y luego dice el 6: y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, es un mandato, estarán sobre tu corazón. Aquí quiero enfatizar que esas palabras, Dios le dice a Moisés que le diga a Israel que esas palabras que él le mandaba se las transmitiera al pueblo como un mandamiento, y que esas palabras deberían de estar en el corazón. San Pablo en Colosenses 3:16 dice el mismo principio. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Siempre ha sido el deseo de Dios que su palabra more abundantemente en nuestros corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder llevar con efectividad las tareas o las responsabilidades que tenemos como esposos, como esposas, como padres, como hijos, llenos del Espíritu Santo. Entonces le dice: estas palabras estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:7. Esas palabras, dice, las repetirás a tus hijos. Y aquí la palabra que quiero enfatizar es la palabra repetir. Repetirás a tus hijos. Esa palabra, ese vocablo, repetirás, viene del hebreo shanan, que significa inculcar, pero habla de una continuidad, inculcar continuamente. Es decir, vas a estar repitiéndole a tus hijos de continuo la palabra de Dios, porque Dios sabe que los niños y también los adultos aprendemos por repetición. Cuando éramos niños, que empezamos a crecer, ¿cuántas veces nuestros padres nos dijeron cómo tomar la cuchara, el cuchillo, en fin? Siempre nos repetían, nos decían: ay, ya te he dicho, hijo, 1000 veces que el vaso de leche se pone acá arriba a tu derecha, el extremo superior, porque siempre lo ponemos aquí, ¿verdad? Entonces cuando estamos comiendo, adiós el vaso con todo y la leche. Entonces, a medida que nos repetían las cosas, nos iban educando. Bueno, espiritualmente es algo semejante. Por eso Dios dice: las repetirás a tus hijos. Pero también a nosotros los adultos Dios nos repite las cosas. Mira, Pedro conocía este principio de repetir la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:12, vaya conmigo ahí, 2 de Pedro 1:12, dice así el apóstol Pedro: por esto, dice, después de que les dice acerca de las
riquezas de Cristo, de las bendiciones espirituales de Cristo. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. En otras palabras, yo no dejaré de repetirles estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Cuántos saben lo que significa el perdón? Todo el mundo sabe. Sin embargo, cada vez que yo hablo del perdón, que hace poco hablé de perdonar, etcétera, cuando digo levanten la mano los que tengan aquellos que tienen algo que perdonar, y casi todos levantan la mano. ¿Por qué si ya sabían que deben perdonar, por qué no perdonan? ¿Saben por qué? Porque como que se nos olvida. Entonces Dios siempre nos va a repetir las mismas cosas, los mismos principios, porque tendemos a olvidarlos, aunque sabemos. Eso es algo que Dios siempre quiere traer a nuestra memoria, que tengamos latente su palabra aquí en nuestros pensamientos. Ahí la importancia de predicar y de estudiar la palabra. Entonces les dice, aunque vosotros la sepáis, y para que estéis confirmados en la verdad. O sea, para fin de estar afirmados y confirmados en las verdades de Dios, tenemos que tener esas verdades bien arraigadas en el corazón. Por eso Dios nos repite una vez, nos repite otra vez, y la misma instrucción de repetir nos es dada a nosotros los padres en relación con nuestros hijos. La repetirás a tus hijos. Sigo en el versículo 6, 7 de Deuteronomio 6, vaya conmigo. Deuteronomio 6, versículo 7. Entonces esas cosas que Dios les estaba mandando, dice, las repetirás a tus hijos. ¿Qué más? Y hablarás de ellas estando en tu casa. Estando en tu casa, hablarás de ellas. ¿De qué son ellas? Las palabras de Dios. Ahora, hay padres que creen que es en la iglesia donde sus hijos deben aprender a amar a Dios. En verdad es una parte, ¿sí? Pero no es toda la verdad. La verdad completa es que es ciertamente en el hogar donde los padres deben enseñar a sus hijos a amar a Dios, a seguir a Dios, a obedecerle, a tener temor de Dios, a buscar a Dios, etcétera. Es en el hogar. ¿Por qué? Pues por obvias razones. ¿Cuántas horas pasan sus hijos aquí en la iglesia? Si usted es un asiduo asistente, viene jueves a las reuniones generales, deja esa botellita, ¿sí, mijo? Porque haces mucho ruido. ¿Cuántas horas pasan sus hijos en los salones de niños? Si usted viene jueves y domingo, 4 a lo más, 3. Pero ¿cuántas horas están con usted en su hogar? Siempre los 7 días a la semana. Entonces es obvio que es en el hogar donde nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios, enseñarlos a amar a Dios, a respetar, en fin, que es de lo que se va a tratar el tema. Casa de oración y toda congregación que se precie de ser cristiana debe tener un ministerio propio para enseñar a los niños, con maestros capacitados para enseñar a nuestros hijos. Pero ese ministerio es solamente para apuntalar lo que usted en teoría en su casa les enseña a sus hijos acerca de Dios. Solamente es para apuntalar, para afirmar. La semana pasada hubo un congreso para maestros de niños. Un congreso dirigido a maestros de niños para capacitarlos, para que estos rindan buenos dividendos en la enseñanza a los niños en las iglesias. Pero la invitación se hizo a los padres también. Y algunos padres vinieron y yo estoy seguro que aprendieron. Pero a mí me preocupa mucho y me pone muy triste el ver que hay congregaciones donde no tienen un ministerio dirigido a los niños. Es más, a veces peor. El pastor, en lugar de predicar la palabra de Dios, se agarra hablando de sus viajes y de todos sus logros. Entonces la gente que va a la iglesia para recibir las instrucciones de Dios para uno mismo y saber qué hacer, no recibe la instrucción. Y todavía no hay un ministerio que enseñe a los niños.
Entonces la cosa está muy terrible. Yo he estado en lugares donde estoy predicando y los niños pasan así corriendo detrás de mí. Ay, ¿qué pasó aquí? Y pasan allá y andan corriendo por todos lados y se tiran y juegan y están peleándose. Y tú dices, ay Dios. En una ocasión estaba en una congregación y dice el pastor: hermanos, pues ahora viene la palabra de Dios. Invitamos al pastor Chuy y pues nos va a predicar la palabra de Dios. Pero antes quisiera ver quién de ustedes se ofrece como para que ministre a los niños ahorita. Para que los ministros, andaban todos corriendo, dice. Levanten su mano, y nadie levantaba la mano. Hermanos, es la oportunidad para que sirvan a Dios. Y nadie levantaba la mano. Entonces dice: bueno, como nadie levanta la mano, tú también, todos los niños salgan para allá al patio y allá que Dios, a ver qué les da. Qué tristeza eso. Y Dios nos va a pedir cuentas tanto a pastores que no estaríamos cumpliendo nuestro trabajo, como a vosotros, padres, que tampoco algunos están haciendo la tarea. Pero bueno, vamos a hablar más de eso. Entonces dice Deuteronomio 6:7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, estando en tu casa. Qué importante es cuando están en casa. ¿Qué hacen cuando están en casa? ¿Se ponen a ver la última telenovela de Televisa? Les voy a dar un consejo, padres de familia: apaguen la televisión, de verdad, en serio. Dejen de ver tanta basura que la televisión les ofrece. Pónganse a dialogar con sus hijos, platiquen con ellos, instruyanlos, aconséjenlos, guíenlos, porque después, cuando crezcan, no se la van a acabar. Que les ayude Televisa. No, de verdad es que pierden mucho el tiempo algunos de ustedes, y no es justo. Sus hijos merecen que usted los dirija en los caminos de Dios. Por eso se los dio en custodia a usted, y usted va a dar cuentas delante de Dios. Entonces, no solamente en tu casa, sino cuando vas en el camino, cuando los llevas a la escuela, veles hablando alguna historia, pero para eso, bíblica, pero para eso tienes que leer tú. Y dile al Señor: dame sabiduría para compartirles un solo principio, un principio que les compartas. Y cuando vas y tienes auto, si vas en el camión y está ahí esperando el microbús, ahí qué sé yo, háblales, diles algo. Miren, hijos, siempre hay una oportunidad para hablarles cuando vas en el camino. Cuéntales alguna historia. Diles: mira, un día había un gigantote así, había un rey que se llamaba David. Te van a decir: ya me la sé. Porque los niños a veces saben más que algunos de ustedes. Porque los niños están allá y ellos no se duermen. Y algunos de ustedes están dormidos aquí. Fíjate, qué vergüenza. Y uno quieto trae playera de las Chivas. Hola, mi hermano Paco Palencia. Entonces fíjate, dice: andando por el camino y al acostarte y al levantarte. O sea, al acostarte, cuando tú llevas a tus niños a acostar, léeles un salmo, diles algo, ora con ellos. Cuando van a comer, oren juntos. A veces dile al niño: ahora, hijito, tú vas a orar. Y el niño va a decir: ay, ándale, mira, y enséñalo a orar. Cuando te levantes, igual, ponles un disco de alabanzas, qué sé yo. Los niños no van a querer, obviamente, porque su naturaleza es siempre estar jugando, distraídos y eso. Pero tú tienes que ser constante. La Biblia dice que debemos de ser constantes. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, fíjate cómo dice allí. Esas palabras, dice: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Déjame decirle algo importante. Estos dos versículos definitivamente que tenían un sentido figurado. No eran literales, aunque algunos lo tomaron literales y se escribían, hacían pergaminos y escribían, los fariseos lo hacían, porciones de la escritura y se las pegaban en la frente,
No tiene nada de malo poner un cuadro allí con algún versículo, pero ellos lo tomaron literal. Pero en realidad, hermanos, esta es una manera figurada solamente para enfatizar que la instrucción a los niños debe de ser constante, debe de ser sin desmayo, debe ser fervorosa, por la única y sencilla razón para que los niños tuviesen escritas en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. Ese es el énfasis. En Hebreos 10, versículo 16, ahí nos habla de cuál ha sido siempre el deseo de Dios. Es dice Hebreos 10, 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios siempre ha querido que su pueblo, los que se dicen creyentes, tengamos en el corazón su palabra, en nuestras mentes escritas. Porque ¿de qué nos sirve de una manera externa traer versículos aquí en la frente? A ver, o tener un cuadro con un versículo bien bonito allí del Salmo 23 en la casa, si parece un manicomio ahí, una gritería, maldiciones y todo, ¿verdad que no sirve de nada? Pero si esa palabra está en nuestro corazón y en nuestra mente, el resultado es diferente, definitivamente. Pero hay un detalle histórico muy interesante al respecto de lo que acabo de mencionar, porque los egipcios tenían la costumbre supersticiosa de hacer escritos con frases que invocaban la buena suerte, que invocaban el bienestar y la prosperidad, y hacían inscripciones en pedazos de pergamino y se los fijaban a veces como tatuajes, inclusive en los brazos, en las manos, en las frentes, en los postes de su casa. Pero ellos hacían esto basado en una superstición. Ellos tenían frases bonitas como: en este hogar la prosperidad vendrá. Entonces se ponían en la frente una inscripción: y yo soy un hombre exitoso, y cosas de esas, siempre invocando el bienestar, la salud, la prosperidad económica. Pero ellos lo hacían de una manera supersticiosa. Ellos creían que por el simple hecho de decir cosas positivas, ya con eso ellos iban a recibir esas supuestas bendiciones. Entonces, ese espíritu de egipcio o de Egipto supersticioso, desgraciadamente se ha metido en la iglesia cristiana. Y aquí es donde va la advertencia: no debemos usar la palabra de Dios como simples declaraciones o conjuros supersticiosos, pensando que solo por confesar positivo nos van a venir las bendiciones de Dios. No. Las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Porque ¿de qué le sirve a alguien confesar bendición? Hoy me va a ir bien, hoy es mi día, hoy es mi día. Y tener inscripciones allí: en este hogar reina la paz. Así dice la inscripción, lo miras adentro y parecen perros y gatos. Se quieren divorciar, se golpean unos a otros, los cacerolazos vuelan por todos lados. Entonces, escúcheme bien. El cristianismo no es como las supersticiones egipcias, aunque algunos desgraciadamente así las tienen. Jesús dijo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero ustedes cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan de esa oración? Bueno, esa oración hoy miles de personas la recitan de una manera supersticiosa, porque creen que con 50 Padres Nuestros Dios los va a favorecer. Y lo que es una porción de la escritura tan sublime y tan hermosa, viene a ser como un conjuro positivo, porque 50 veces estoy yo diciendo: y Padre nuestro que estás en los cielos, y Padre nuestro que estás, y Padre nuestro que estás. Hermanos, el cristianismo no se trata de eso, Se trata de obediencia a la palabra de Dios. Mira, mañana en esta ciudad es un día de fervor religioso. ¿Saben a lo que me refiero, no? Hay una fiesta religiosa en esta ciudad. Hay
para los que nos están oyendo en otros países, hay una celebración a una virgen muy conocida aquí, que se llama la Virgen de Zapopan. Bueno, van por lo menos 2 millones de personas a esa peregrinación. Anoche, viendo un poco las noticias, sacaron pues el evento de mañana. Entonces iba una señora en pleno pavimento por la avenida Ávila Camacho. Me imagino que son escenas anteriores, ¿no? Pero va de rodillas con un bebé. Y ahí va de rodillas con un bebé. Entonces yo estaba viendo y decía, ay, no es posible, no es posible. Entonces ahí la entrevistan, no, oiga, pero ¿por qué hace usted esto? Para que Dios, la Virgencita, me sane a mi hijo. Dice, ahí va la señora. Entonces tú dices, qué barbaridad. Y ahí se ve el fervor religioso, ¿verdad? La gente va, y ahí van los danzantes, ¿verdad? Con llenos de plumas y todo. Bueno, una vez que pasa el fervor religioso, vuelven a sus fraudes, adulterios, mentiras, tranzas, alcoholismo, droga, lo de siempre. Pregunto, ¿de qué sirve de algo hacer todas esas manifestaciones? No, eso es pura superstición religiosa. Que creen que porque se tiran caminando 10 kilómetros, Dios los va a favorecer, hermanos. No, el cristianismo no es eso. Y aquí los egipcios vivían así, y Dios le dice, ok, fíjense bien, como diciéndoles, porque cuando ellos escucharon esta instrucción, ellos estaban entendiendo perfectamente, porque ellos estaban bajo la cultura egipcia. Y cuando les dice, pondrás en tus manos, las inscribirás en tu frente, ahí en las puertas de tu casa. Ellos sabían que los egipcios hacían eso, pero les dijo, estarán sobre tu corazón. Entonces esto es a manera de, no de un conjuro, sino de algo que tienes que vivirlo. Ahora fíjate, las bendiciones están condicionadas a la obediencia. Si ustedes leen Deuteronomio 28, ahora no lo vamos a hacer, es muy extenso el capítulo, pero dice, si obedeciereis y atendiereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y obedeciereis, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahí la condición es obediencia, pero siempre ha sido así. En Deuteronomio mismo, pero en el capítulo 6, de donde estamos tomando ahora estos versículos, pero en el versículo 1, ahí vemos cómo las bendiciones están condicionadas a la obediencia. Dice Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase. Fíjate, mandamientos, estatutos y decretos, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Aquí guardar significa obedecer. Y sus mandamientos que yo te mando. Le dice tú, y aquí le está hablando los padres, porque dice tu hijo y el hijo de tu hijo. Ahí está, primera y segunda generación. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Notan que las bendiciones están condicionadas a la obediencia? Entonces, si usted no ama a Dios con todo su corazón, por más buenos deseos que tenga y por más oración, si usted maltrata a su esposa, no está lleno del Espíritu Santo, por más que ore y diga sus conjuros cristianos, el que habita el abrigo del Altísimo, una lengua luz omnipotente, diré yo, olvídelo, no espere recibir nada. No es así. Es obediencia y como consecuencia viene la obra de Dios. Lo mismo le dijo a Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Si usted abre su Biblia en Josué 1:8, ahí vemos que Dios claramente le dice el mismo principio a Josué acerca de
Si quería las bendiciones de Dios, tenía que ser obediente. Así funciona el asunto de manera completa. Entonces no podemos nosotros hacer conjuros y frases supersticiosas. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Entienden lo que significa nunca o se lo describo? Bueno, entonces vamos adelante. Sino que de día y de noche. ¿Entienden lo que es el día, verdad? Y la noche. Sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, ¿se fijan cómo habla de tenerlo siempre presente, la palabra en el corazón, en la mente? Meditarás en él. Fíjate, para que guardes, o sea, para que obedezcas, pongas por obra y hagas todo, hagas conforme a todo lo que en él, o sea, en el libro de Dios está escrito. Fíjese lo que viene a continuación. Porque entonces, y solo hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora fíjate, nosotros ya sabemos que aunque andemos en obediencia con Dios, andemos caminando sus caminos, a veces tenemos pruebas, ¿no es cierto? A veces pueden ser de tipo económico. Eso no significa necesariamente que alguien ande mal, aunque a veces sí. Y ahí es donde tú tienes que discernir a través de la palabra de Dios. Si tú caminas en los caminos de Dios, andas en obediencia y algo sucede, una enfermedad, un accidente, lo que sea, ahí puede ser una prueba de fe. Ahí puede ser algo que Dios quiere enseñarte. No necesariamente que andes mal, aunque en ocasiones sí. Y aquí es donde muchos cristianos se les atora el asunto, porque no saben cómo definirlo, porque saben que están caminando con Dios en obediencia. Cuando pecan le piden perdón a Dios y siempre andan en comunión con Dios, y de pronto les sucede algo, el negocio no funciona o qué sé yo, entonces se turban y no sé, Señor, si yo ando bien, Señor, si yo te obedezco, ¿por qué me está pasando esto? Y allí es otro asunto diferente de la desobediencia. Allí puede ser pruebas por causa de Cristo, simples pruebas para el Señor fortalecer y hacerte crecer en la fe. Por eso, hermanos, el cristianismo es algo que se vive, ¿sí? Entonces tú vas a tener que descubrir cuál es la razón de la situación por la que estás pasando. Si andas en desobediencia, lo más seguro es que es una disciplina de Dios. No esperes bendición. Pero si caminas con Dios, pero se atora algo, significa que entonces Dios está formando y cumpliendo otros propósitos distintos, y no necesariamente que andes en pecado. ¿Me expliqué? Ok. Entonces fíjate, Jesús lo puso de esta manera. Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice, permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Ve cómo está? ¿Cuál es la condición ahí para que se nos sea hecho nuestras peticiones? Que permanezcamos en Él y que permanezcamos en su palabra. ¿Ve cómo está condicionada la obediencia? Ahora bien, ese pide todo lo que quieres que yo os daré, ese todo ya sabemos que no significa todo, porque ese todo tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, y nunca se nos olvide que Dios es soberano. Y cuando Él dice, pide todo lo que queréis y yo lo haré, bueno, repito, ese todo está sujeto a su voluntad. Porque tú puedes estar caminando con el Señor, amar a Dios con todo tu corazón, guardar su palabra, pedir algo y Dios no te contesta. ¿Por qué? Hay diferentes razones. Si tú caminas bien, las razones son semejantes al otro ejemplo. No sé si me estoy explicando. Si no te contesta, es porque a lo mejor Él sabe que no te conviene, o no es el tiempo que te lo dé. Y nosotros debemos de ser pacientes y esperar y decir, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Pero si yo no guardo su palabra y oro y no me responde, lo más probable es que no venga nada, porque estoy en desobediencia. Son dos puntos diferentes, pero se complementan ambos y hay que entenderlos los dos. Y yo de esto he hablado muchísimo, no tengo que explicarlo más. Vamos a Proverbios 22:6.
Ahí se nos sigue instruyendo a nosotros los padres qué debemos hacer con nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí la palabra clave es la palabra instruir. Instruye al niño. Yo quiero enfatizar esto. Dos cosas. Uno, instruir. Instruir aquí viene del hebreo hanak, que significa disciplinar, significa iniciar, significa adiestrar. Ahora, la pregunta es: disciplinar, iniciar y adiestrar, ¿en qué? Pues en las sendas de la vida, porque son niños. Nosotros ya somos padres. Entonces nosotros los vamos a iniciar en las sendas de la vida, que son los caminos de Dios. Les vamos a enseñar los caminos de Dios. Les vamos a enseñar la palabra de Dios para iniciarlos en los caminos de Dios, para disciplinarlos con amonestación del Señor y disciplina, y adiestrarlos en esas sendas de la vida, de que ellos vayan aprendiendo a discernir entre el bien y el mal, de qué es bueno, qué es malo. Aunque, escúcheme bien, nuestros hijos, cuando unos padres tienen hijos que ya nacen, decimos nosotros en el evangelio, no nacen salvos. No nacen salvos. Y aquí es donde algunos padres a lo mejor ignoran este punto y creen que porque nacieron en una cuna cristiana automáticamente son cristianos. No. Si nacieran automáticamente cristianos, entonces ¿para qué Dios insiste? Instrúyelos, 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 instrúyelos. Es necesario instruirlos porque va a llegar un día en que ellos van a tener que arrepentirse de sus pecados. Van a tener que nacer de nuevo y tienen que convertirse. Ellos van a tener que tener un encuentro personal de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Y es nuestra responsabilidad entonces nosotros iniciarlos, disciplinarlos y adiestrar a nuestros hijos, por ejemplo, en la integridad. ¿Cómo? Déjame poner un ejemplo bien práctico. Usted va a visitar a un familiar suyo y lleva a su niño de 4 años, 5 años. Ahí lleva a su niñito y a su niña de 6 años. Entonces llega a la casa de su familiar y hay otros niñitos ahí y empiezan a jugar entre ellos. Entonces su hijo de usted toma algunos juguetitos de su primito y se los guarda, pero nadie se dio cuenta. Regresan a casa y usted sabe que esos juguetes no son de él, entonces los saca y empieza a jugarlo. Usted tiene que iniciarlo en el camino de la integridad. ¿Cómo? Enseñándole. Decirle: oye hijo, ¿de dónde sacaste esos juguetitos? Son míos, te voy a decir. No, te dije, ¿de dónde los agarraste? Y tú: no, me los hallé. Dice: no, no te los hallaste. Esos juguetitos son de tu primo. Tú no debes hacer eso. No, ¿por qué no? Porque no. Eso se llama robar, le vas a decir. El psicólogo te va a decir: ay, no les llene de maldad a sus niños. ¿Para qué le dice que es robo? Entonces, ¿cómo se llama eso? Es que es un niño inocente. Ok. Eso dice el psicólogo. Dios dice que instruyas a tus hijos en las sendas de Dios y que les vayas iniciando, les vayas disciplinándolos repetidamente y les vayas enseñando que eso no se hace. Pues si tú le haces caso al psicólogo, que te ayude el psicólogo cuando tengas que ir a sacar cada 15 o 20 días a tus hijos de la cárcel por andarse robando las cosas, que te ayude la psicóloga. Yo me quedo con lo que dice Dios, y eso para mí es muy claro. Eso se llama robar, hijo, y robar no le agrada a Dios. Así es que agarre sus autitos y vamos a regresarlos. No, que no se deje chantajear por los niños. Si hace berrinche, déle una nalgada. Al rato hablamos de eso. Y llévese y regresamos. Ahí están los autitos. No son tuyos, hijo. Tú no debes de agarrar lo que no es tuyo. Eso se llama robar. Tienes que aprender a respetar los bienes de los demás, hijo. Eso no me gusta a mí y no le agrada a Dios.
Entonces, eso significa iniciar, disciplinar, adiestrar en la justicia, por ejemplo, de ser imparciales, de mirar a la gente como son, seres humanos, en la bondad, instruirlos en la bondad. Mira, hijo, tienes que ser bondadoso. ¿Qué es eso, papá? Mira, hay gente que va a tener situaciones, por ejemplo, de escasez, y tú tienes que ser bueno y comparte lo que tienes. A ver, mira, ¿cuántos autitos tienes? No, pues tengo 10, papá. Ah, ok. Mira, ¿ya viste que el niño, la familia que vive enfrente, su papá no tiene trabajo y ya viene la Navidad y no le va a poder comprar juguetitos? ¿Qué te parece si le regalas 4? Ah, no, te va a decir. Entonces tú explícale, mira, hijo, es que ellos no tienen, y el niño quiere juguetitos. ¿Te gustan los juguetes? Sí, comparte. Eso significa ser generoso, bondadoso. Compártele, hijo, y Dios te va a dar más. Entonces, a ver, ¿quieres regalarle? Entonces los niños normalmente reaccionan, bueno, dos. Bueno, está aprendiendo, ¿no? Entonces ya se los lleva y le regalas 2. Entonces tú lo estás iniciando en el dar. ¿Me estoy explicando? Déjame contarles una anécdota. Cuando mis hijos estaban creciendo, yo los iniciaba en esto, ¿verdad? A ser generosos, etcétera. Entonces, bueno, a ver, oye, hijos, pues ya tienen bastantes juguetitos, ¿qué les parece si comparten? Y entonces, pues sí, compartía, ¿no? Y bueno, mi hijo es muy generoso. Cuando yo le compro ropa, siempre que voy a los Estados Unidos aprovecho para traerle ropa de buena calidad y a precios bastante aceptables. Y ahora ya me traigo una maleta bastante grande, porque a veces le digo, hijo, y aquella camisa que te compré, ah, papá, es que fíjate que en la iglesia ahí conocí a un chavo, dice, y sabes, su papá pues ahorita no tiene trabajo, no tiene para comprarle, y pues yo le regalé 3 de las camisas que tú me regalaste. No, está bien. Entonces cuando yo le traigo ya pienso en los amiguitos, ¿no? Me salió más caro, pero no le hace, no me importa. O sea, yo me siento muy halagado que mi hijo sea generoso, ¿me entiende? Porque lo inicié, y eso a él le va a traer muchas bendiciones, porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Entonces, eso es lo que dice: instruye al niño en su camino. O sea, enséñalo a ser generoso, a que no sea egoísta, inícialo en la disciplina, adiéstralo en la honestidad, a hablar siempre la verdad, a que no mientan. Pero nos tienen que ver a nosotros que no mentimos, porque si suena el teléfono, dile, hijo, dile que no estoy, hijo. No, ya le sembraste una semilla mala, y para quitársela, fíjate que los seres humanos desde pequeños aprendemos más fácil lo malo que lo bueno. Lo malo ni siquiera nos lo tienen que enseñar, eso ya viene de fábrica. Por eso dice la palabra de Dios que instruye al niño en el camino. Habla de los caminos de Dios, por supuesto. Entonces tú inícialos, disciplínalos allí, adiéstralos. El respeto a los demás, hermano, que respeten a la maestra. Es que me dejó mucha tarea, dicen los niños, ¿no? Pero usted hágale. No, es que esa maestra, no digas así de la maestra. Tienes que respetar al maestro, tienes que respetar a la maestra. Enseñarlos a respetar las leyes. Ay, hermanos, las leyes. Enseñarlos a que no, cuando los llevas ahí en tu auto, si tienes, o cuando vas en el micro, veles enseñando. Si por ejemplo tú vas conduciendo, diles a tus hijos: mira, hijo, esas 3 luces que se ven ahí, ¿viste cómo está? Ahorita está en verde. Eso significa, y explícale, enséñalo. Mira, hijo, eso se llama un semáforo. Eso lo pusieron las leyes para que haya civilidad y para que haya flujo de tránsito. Imagínate todos queriendo pasar al mismo tiempo. Eso regula la circulación. Entonces, mira, hijo, el verde significa que el paso lo tienes libre. Pero si tú vas a media cuadra y ves que se pone el amarillo, vete frenando, porque te está avisando que ya viene el rojo, y allí tú te tienes que parar sí o sí. Porque si tú te pasas el rojo,
pueden pasar varias cosas. Uno, provocar un accidente. Te puedes matar tú o matar a un inocente porque tú te pasaste el alto. Y número dos, te van a poner unas multas que son caras. Entonces tú tienes que aprender, hijo, y veles enseñando. Entonces ellos van, pero si tú vas ahí manejando y no pasa nada y te pasas el alto, escúchame bien, y luego te estacionas cuando vienes a la congregación en las cocheras de los vecinos, o están las franjas amarillas y tú te... ¿Sí sabes lo que significa una franja amarilla en la banqueta? ¿Sí saben o no? Entonces, ¿por qué se estacionan ahí? Por irrespetuosos. Porque desgraciadamente venimos, bueno, desafortunadamente, no sé cómo decirlo, venimos de una cultura religiosa, nada más. Teníamos religión, pero no teníamos instrucción en los caminos de Dios. Entonces nos convertimos a Cristo y venimos arrastrando una de irresponsabilidad, una de ignorancia, de violación a todo. No respetamos. Llegamos a Plaza del Sol, está todo lleno, vemos un estacionamiento solo, pero hay una placa donde está la figura de un hombre sentado en una silla de ruedas y te dice exclusivo, y tú llegas y te metes ahí y tus hijos te ven. Yo pregunto, cada vez que yo veo que alguien se estaciona en uno de esos espacios exclusivos para gente que necesita esos espacios, yo me quedo viendo y digo, a lo mejor está lisiado. No, y se bajan con sus hijos así. Yo digo, ese está lisiado del cerebro. Eso se llama irresponsabilidad. Se llama que les vale un comino, que no les importan los demás, que eres un egoísta e ignorante. Eso es lo que eres. Digo, no te sientes aludido si tú respetas, pero si no, alúdete y cambia. Si quieres que tus hijos te sigan, si no, vas a criar unos monstruos que te van a sacar lágrimas de sangre y no te la vas a acabar. Por eso la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Enséñenles, hermanos. Déjenme contarles una anécdota también que me pasó a mí en la formación de mis hijos. Lázaro Cárdenas, ustedes conocen, es una avenida aquí. Hace unos 4 años más o menos, llegando al cruce con la avenida López Mateos, se podía dar la vuelta a la izquierda, pero luego hicieron unos túneles, ¿recuerdan? Hará 4 o 5 días, ya hasta perdí la noción. Nomás me acuerdo que mi hijo estaba chiquillo, jovencito. Entonces yo siempre les voy diciendo cuando voy conduciendo, miren, no hagan lo que hizo ese, se pasó el alto. No, una vez estábamos así y por la banqueta, 2 carriles, y por la banqueta pasa un auto por la banqueta. ¿Los han visto, no? Si es que no se han subido ustedes a la banqueta. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Entonces yo siempre que voy conduciendo, pues llevo a mis hijos a la escuela, etcétera, digo, nunca hagan eso, nunca hagan eso. Y les voy diciendo, mira, no manejes como aquella que vaya, porque luego se van así y luego se meten y se afrenan y te avientan del carro. No manejen así. Y siempre los voy instruyendo. Bueno, un día, pues tomo mi ruta, siempre es esa. Voy Lázaro Cárdenas, doy vuelta a la izquierda, después de que arreglaron esa parte de las vías, y llevaba a mi hijo de copiloto, que por aquí está sentado mi hijo ahorita. Entonces me dice, voltea y me dice, papá. Digo, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? ¿Te acabas de violar la ley de tránsito? Le digo, no. Dice, esa vuelta a la izquierda está prohibida, hijo. Papá. Le digo, no, esta vuelta se puede, hijo. Y me dice, no, había un disco allí con una flecha cruzada. Eso significa que no puedes hacerlo. Entonces yo le dije, no, pero es que yo no la vi. La verdad es que pues de un día a otro apareció, no avisaron y pues la costumbre. Bueno, después tuve que regresar y ahí estaba la flecha cruzada. Bueno, hay veces que yo voy solo y siempre que paso ese cruce me acuerdo de mi hijo. No, pero para bien. Yo digo, bueno, qué bueno que me dijo.
Qué bueno que me dijo, porque ahí estoy viendo que estoy sembrando yo. Y así, mire, hay veces que voy a las 11 de la noche por ahí, no pasan autos. A veces ya está solo esa. No me doy la vuelta a la izquierda. ¿Por qué? Porque esa no es mi costumbre. De antemano, desde que antes él naciera. Yo empecé a respetar estas cosas cuando entendí de qué se trataba el cristianismo. No solo es gloria, gloria, aleluya. Incluye un montón de cosas que muchos de ustedes todavía no han logrado entender. El cristianismo es respetar todo eso, y debemos de saber iniciar a nuestros hijos en todas estas cosas. Imagínate, el respeto a los demás, a las personas, el respeto a la gente humilde, a los pobres, a enseñarlos a que sepan ver a las personas como Dios las ve. No por la clase de ropa que traen, no porque traen auto o porque andan a pie, que los menosprecien, porque miren, así son los niños ya de fábrica, porque el mal, repito, lo traemos ya. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente. Por eso dice: las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, hasta soñando, añadiría yo, hasta en sueños, que aprendan. Bueno, David decía: aún en las noches me enseña mi conciencia. Por eso tenemos que, es responsabilidad de nosotros iniciar a nuestros hijos en todas esas cosas, y hay muchísimos ejemplos que más que podemos poner. Pero otra de las cosas, sobre todo, en las que debemos de iniciar a nuestros hijos cuando están chiquitos, es en el temor de Dios, hermanos. Respetar a Dios, decirle: mira, hijo, hay ocasiones en que yo no te voy a ver, pero Dios te está viendo, porque Dios todo lo ve. Y háblale acerca de Dios. Hay una historia muy interesante del hermano Pablo, que ustedes conocen, el hermano Pablo Hunter. Dice, una vez nos contó, hay un grupo de pastores que cuando él pues de cuarta, quinta generación de pastores, predicadores, o sea, criado en los caminos de Dios, pero dice que cuando llegó a la adolescencia, entre los 13, 14 años, pues empezó a ser tentado por los amiguitos no cristianos. Pues que el cigarro, pues que la cervecita. Entonces dice mi mamá, era una mujer de oración y una mujer de Dios, y ella nunca, yo sé que no me vio, y un día me dijo: Pablo, ven para acá. El Señor me mostró que tú estás haciendo cosas que pueden destruir tu cuerpo, y estás pecando contra Dios, porque ese cuerpo que tú tienes es el templo de Dios, hijo. ¿Qué te estás metiendo adentro? Nada, mamá. Dice que le contestó, dice: tú me puedes a mí mentir, pero a Dios no. Es más, ¿sabes una cosa? Acércate, Pablo, le dice. Y si me agarró mi mamá, si me tomó y me dijo, y oró y dijo: Señor, te lo encargo y no lo dejes pecar a gusto. Dice, así oró mi mamá. Entonces me molestó esa oración, y yo seguí con mis amiguillos en la escuela, en la secundaria. Entonces, que vente, vámonos a fumar, y que vente, vámonos a tomarnos unas cervecitas. Dice, ahí vamos, dice, que prendo el cigarro, y empieza a reírse. Entonces yo le iba a fumar y miré hacia arriba. No puedo, no, yo no. Pero ¿por qué no? Me está viendo Dios. Estás loco, ¿cómo Dios te va a estar viendo? No puedo pecar, ya no quiero esto, no puedo pecar a gusto. Es un hombre que tiene 97 años de edad, hermanos, y ha caminado con Dios toda su vida. Instruye al niño en su camino. Puede haber ocasiones en que nuestros hijos tomen rumbos, porque la carne, las tentaciones todavía no nacen de nuevo, pueden tomar caminos torcidos. Pero escúchame, por eso dice la Biblia que desde niñitos, porque cuando van creciendo, tarde o temprano la palabra dará fruto en sus corazones, y ellos tendrán que nacer de nuevo y arrepentirse, y ellos van a ir enmendando sus caminos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Déjenme compartirles otro versículo en Efesios 6:4. Mientras lo buscan, déjenme decirles algo. El fundador de los jesuitas, que es una de las órdenes católicas pues más sólidas del catolicismo, que es la Compañía de Jesús o los jesuitas, el fundador se llamó Ignacio de Loyola.
Pues este señor tenía una filosofía basada en ese principio de repetición y de formación desde niños. Él dijo lo siguiente: denme a un niño y les regresaré un católico para siempre. Denme a vuestros hijos desde niños y les regreso católicos hasta la muerte. Pobres niños, ¿no? En ese caso, porque pues nada que ver con la palabra de Dios. Eso es, escúchenme bien, utilizar la formación desde niños, pero torcida. Pero la formación viene encauzada en la palabra de Dios, en el temor de Dios, en la integridad, en que Jesucristo murió por nosotros, en todo lo que ya he hablado y cosas que me faltaron. La formación desde niños. Por eso para nosotros es muy importante ese ministerio para los niños. Ahí tengo una foto, hace rato estaba ahí presumiendo a unos, miren esta foto. No, esa foto fue en 1987, por ahí, o sea, hace 22, ¿sí, verdad? 22 años. Y están dos niñas ahí. Estoy yo y un famoso cantante, ¿no? Yo no soy el famoso cantante, sino está el famoso cantante, y luego están las dos niñas. Y por cierto, ellas me regalaron esa foto. Pero esas dos niñas que están así como tú, estaban así más o menos de esa edad, hoy son dos señoras casadas que están aquí, que ya tienen a sus hijos, pero desde chiquitas. Ahora que estuve allá en Carolina del Norte con Ernesto y Cristina, pues yo me estaba acordando cuando, pues a Ernesto lo conozco desde niñito, de toda la vida. Y a su hermana, a su esposa Cristina, que también es su hermana, pues llegó a los 13 años. Y Nayeli, que canta aquí, la esposa de Chuy García, entró al coro a los 11 años. Nayeli, ¿qué dije? Chuy Mariscal, ¿entraste a los 11 años? Chuy Mariscal, o ya la cambié, ¿verdad? Es la esposa de Chuy Mariscal, Nayeli. Y ella entró al grupo de alabanza a los 11 años. Entonces, este mismo principio: instruye al niño en su camino de Dios y tienes un cristiano para siempre. Pero esa es responsabilidad de cada quien, hermanos. Efesios 6:4, ese es el versículo que tomamos de base. Dice así: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Significa no los irritéis, no los provoques a enojo. ¿Cómo es que nosotros podemos provocar a nuestros hijos a enojo? Cuando nosotros hacemos cosas que los humillan, como por ejemplo hacer diferencia entre ellos. ¿Se acuerdan de Jacob, que hizo diferencia entre, él tenía 12 hijos, hizo diferencia entre 11 y 1? A José dice que lo quería más que a todos porque lo tuvo en su vejez, y dice: este es mi consentido, y le daba todo y le compraba todo y le hizo su capita de colores. Bueno, lo que provocó Jacob y su esposa fue que los hermanos, sus otros hijos, tuvieran rencor y amargura, celos y envidia contra José, y nada más quisieron matarlo. ¿Todo por qué? Porque los provocaron a ira. Que Dios usó eso para cumplir sus propósitos, ese es otro tema aparte. ¿Me expliqué? Es totalmente aparte, porque lo mejor es que no tiene por qué suceder eso. Por eso tenemos que amar a nuestros hijos, a todos por igual. Mire, los 25 hijos que tiene, ámenlos a todos. Mire, haga 2 equipos: Chivas, Atlas. Y como son 25, pues ya tiene el árbitro. Pero a todos díganles: mira, aunque estamos todos aquí y puede haber de todo, a todos ámalos por igual. A todos darles las cosas que necesitan, a todos por igual. Porque si tú haces diferencia entre tus hijos, cuando tú hagas su testamento, por cierto, ¿ya lo hicieron? No, yo no pienso morir, me dicen. No. Pues ¿qué creen, que son de hule o qué? ¿O que van a ser eternos? No, tienen que hacer su testamento. Luego, bueno, cuando hagas su testamento, ponlo en partes iguales, para que luego no se anden peleando. Esto es sabiduría de Dios, ¿sí o no? Entonces, yo sé que tú ya lo tienes, ¿sí o no, Tony?
Tiene bien arregladito todo. Está Tony aquí, el pastor que nos visita de California. Entonces, hermano, todo esto enseña la Biblia. Es muy interesante. Entonces, nosotros provocamos a ir a nuestros hijos cuando hacemos diferencia entre ellos. Cuando le dices más a tu hijo: ay, tú eres mi favorito, ay, hijito, tú pídeme lo que quieras. Y llega el otro: papá, no, a ti quítese por allá. Ahí los estás provocando y estás cerrando. Estamos cerrando. Pero también los provocamos a ira cuando los disciplinamos enfrente de los demás. Eso es muy común que cometamos ese error, porque ellos se sienten humillados porque los disciplinaste enfrente de los demás. Otra manera de provocarlos a ira es cuando los culpamos de cosas que no hicieron, porque como siempre dicen que no fueron ellos, nosotros ya automáticamente asumimos que sí fueron. Y déjeme contarle algo que me pasó a mí en lo personal. Yo debo reconocer, bueno, yo no tuve el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, pero eso no me excusa de responsabilidad. Yo no fui educado en un hogar cristiano. Mi padre fumaba pipa, así muy elegante que se veía. Mi padre siempre anduvo de traje y todo, y fumaba pipa o puro. Entonces un día, yo tenía como 10 años, entonces mi mamá fumaba cigarrillo. Entonces fíjese la inocencia de un niño. Yo agarré un cigarro y lo prendí, así como yo no sabía fumar, y lo prendí y mira papá, que me suelta el primero. Y ahí ya va el futuro pastor de casa de oración al suelo. Y mi papá me dice: irrespetuoso, eso no se hace enfrente de tu padre, porque fumar te hace daño, muchacho, y que quién sabe qué. Y él con su pipa aquí, parecía Popeye el marino. Entonces yo me turbé, porque dije: pero ¿por qué me pega, papá? Un niño no debe de fumar, me dice. Es malo fumar. Pero usted cállese la boca. Dice: cuando ya sea adulto, entonces ya puede hacerlo. Y como era medio distraído mi papá, estas historias, él ya no está, pero yo las contaba con su permiso, obviamente. No, tú cuéntalas, hijo. No, yo no me ofendo. Por eso porque luego algunos de ustedes no entienden, dicen: no, hasta su papá balconea, dicen. No es así. Entonces, como era medio despistado para celebrar cumpleaños y aniversarios y eso, pues a mí yo nunca, nomás una vez me acuerdo en toda mi vida que se acordó, hasta antes de que él se convirtiera, obviamente. Pero resulta que cumplí 18 años y que prendo un cigarro. Para entonces ya sabía fumar yo, ya le sabía dar el golpe. ¿Sí? Entonces yo traigo el cigarro y me paro enfrente de él, y traía su pipa. Entonces le digo: hola papá. Y le eché el humo. Entonces me ve: ¿qué estás haciendo? Le dije: ¿sí sabes qué día es hoy? Y dice: ¿qué día es hoy? Pues hoy es 26 de enero. Hoy cumplo años. Hoy cumplo 18. Así es que, no, bien rebelde. O sea, yo lo estaba retando a mi papá. Yo crecí así. Pero bueno, al poco me alcanzó el Señor a los 20 años, y luego a él, en fin, y la cosa fue bien diferente. Pero en una ocasión, ya como cristiano, mis hijos nacieron en el cristianismo, por decirlo de una manera. Pero cuando iban creciendo, un día mi hija, que por aquí está sentada también, llegó: papá, mi hermano me pegó. Entonces yo asumí que le había pegado. Entonces yo: ven para acá, le digo, ven para acá, niño. Entonces lo agarro y que me lo disciplino. Entonces cuando me lo voy a disciplinar, me dice: ¿qué vas a hacer, papá? Le digo: te voy a disciplinar por lo que le hiciste a tu hermana. Y, ¿qué le hice? Así son, ya ven. Tú bien sabes. Y toma, que le doy 2. Entonces empezó a llorar, pero de una manera diferente, como con mucho sentimiento. Entonces yo tenía una costumbre de que cuando los disciplinaba, y les aconsejo que hagan esto, después de la disciplina, después de una hora, iba con ellos y los abrazaba y los sentaba aquí, y luego les explicaba: es que mira, hijo, y empezaba a amonestarlos.
y a decirles del por qué esto y que no debía, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, ven para acá, y estaba ahí sentado y estaba todavía con la inercia del llanto, ¿no? Así. Cuando lloran los niños, muchos nomás se les queda así, ¿verdad? Entonces, ven, hijo. Entonces, estaba. Hijo, por ahí está sentado mi hijo. Entonces, le digo, oye, hijo, es que no debes de, no, a una mujer no se le golpea, hijo, no le pegues a una mujer, nunca le pegues. Es que yo nunca le pegué. Le digo, sí le pegaste, ¿por qué lo niegas, hijo? Tienes que aceptarlo. Papá, nunca le pegué. Y yo algo sentí en mi interior, dije, ya metí la pata aquí. Ay, Chuyo, le iba, bueno. Entonces le hablé a mi hija, a ver, ven para acá, le digo. ¿Te pegó tu hermano? No, pues es que me dice cosas. No, espérame. ¿Te pegó tu hermano? Dile la verdad, decía el niño. Pues es que él siempre me dice cosas. ¿No te pegó? Pues no. Y entonces, bueno, ahorita arreglo cuentas contigo. Le dije, vete. Entonces le dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. ¿Me perdonas? Y me miraba. ¿Sabe? Estaba sentido, y yo le pedí perdón. Pues no sé si él se acuerde de esto. Ahí luego hablamos, hijo, a ver si te acuerdas. Pero cuando me dice, sí, pero 3, 4, 5 o hasta 6 meses después, todavía me decía, papá, tienes que ser más justo. Y, oye, hijo, ¿por qué me dices eso? Cometí otra injusticia. No, pero para que no la cometas, me decía. O sea, como que se quedó ahí, ¿verdad? Y bueno, mire, cuando fallamos como padres, hay que reconocerlo simplemente, porque no sabemos todo y cometemos errores, ¿sí o no? Pero yo le pedí perdón a mi hija y después fui con la otra niña y le dije, ahora ven para acá. Y con justicia, porque Dios al que ama disciplina. ¿Y qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? Terminamos con estos versículos, mire. Proverbios 22:15. Las razones por las cuales debemos de disciplinar a nuestros hijos. Con constancia, no les deje pasar nada, hermanos. Proverbios 22:15. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, hay que corregir con vara. Y cuando dice vara aquí, en el hebreo significa ciertamente una rama de un árbol, pero habla de una rama ligera, que al golpear nada más es a nivel de la piel. No es con algo muy duro como un tronco o un bat de béisbol. Miren, nunca le aviente la cacerola a su hijo. Nunca le aviente los tacones de su esposa, porque se lo puede clavar en el ojo. No, es que de verdad hay cada exceso que si nos pusiéramos así a escarbar, algunos de ustedes van a tener que pedirle perdón a sus hijos por los excesos que han tenido con ellos. Arreglen eso, porque es muy posible que algunos de sus hijos, aunque tengan 7 años, hermano, pueden estar resentidos, y cuando tengan 15, 14, no se la va usted a acabar. Ahorita arregle eso, porque ellos crecen con ese rencor. Y luego ya ahorita que Tony me saludó, estaba mi hijo, estábamos ahí en la oficina, estaba junto a mí, y Tony lo ve y dice, ay, joles, ya está más altote que tú, mira cómo han crecido. Y dice, tengo una foto ahí, hace, ¿qué tanto? 3, 4 años estaban chiquitos. Sí, mira, ya están grandes, ya cuando están grandotes, que te dicen, ahora sí que, y se ponen al tú por tú contigo. Pero qué diferente. Mira, mi hijo está grandote y está así cuadrado. Y qué diferente cuando él se acerca y me abraza. Él me abraza. A veces, por ejemplo, ahora que salí y él llegué yo del viaje y me saludó y se me recostó aquí en el pecho. Y yo agarré ese hombrezote así.
que tiene 21 años y, hijo, y me da un beso. Qué diferente, hermano. Qué triste sería que yo llego, que te hubieras quedado allá. Que no, qué horrible, hermano. Pero sabe una cosa, arreglen eso, de verdad, yo sé lo que les digo, Entonces dice, la vara de la corrección la alejará de él. Entonces esa vara, el golpe físico tiene que ser algo que les duele, sí, pero que no los daña. Eso es lo que se refiere a la vara. La psicología dice, no, los vas a traumar y que quién sabe qué. Ya se dieron cuenta actualmente de que eso provocó un montón de rebeldía en la gente. Yo prefiero quedarme con lo que dice la Biblia. En los niños de aquel tiempo que no se les dijo nada, que se los dejó crecer, que porque se les traumaba, por eso hay tanto delincuente y tanta perversión de todo tipo. Proverbios 23:13. Vean lo que dice ahí. Proverbios 23:13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Ahí está, casi nada. No rehuses. Ay, la escena patética. Cuando voy al mercado, casi siempre, bueno, es que normalmente al mercado, a los supers van las señoras, pero yo decidí hace años ayudarle a mi esposa en eso de la compra. Entonces yo voy y agarro mi carrito. Siempre hay señoras, casi siempre hay señoras, y van con los niños. Entonces cuando se detienen ellas a ver las cosas, ellos ya llenaron el carrito de chocolates y quién sabe cuánta cosa. Esa es la escena de todos los días. Pero lo patético es esto, que dicen, ay, no te voy a comprar nada. Le dice, sí, yo quiero esto. No, regrésalos. Entonces, mala, fea, pum, y les dan de puta. Ay, niño, pórtese bien, niño. Y luego el chiquillo se tira al piso y comienza a hacer un berrinche, decimos acá en México, ¿verdad? Empieza a patalear y empieza a gritar. Y toda la gente pasa en el carrito y como diciendo, señora, haga algo por favor. Y la señora, no te voy a comprar nada, Ay, y ya, y Pepito, que no sé qué. Señora, no rehúse. Me refiriéndome a las cristianas. Agarre al niño, no de los cabellos. Agarre al niño, venga para acá, muchacho. Enfrente de la gente no, lléveselo al baño, ahí del Sams, ¿sí? Donde ande, en Soriano, qué sé yo. Dígale, eso no se hace. Y dele 2 que le duelan. No rehúse. Si usted rehúsa corregirlos y que le hagan todo eso, cuando sean grandes, no se la va a acabar. Ni se imagina, y la Biblia te lo dice. Proverbios 29:15 te dice lo que sucederá si rehusas, padre, madre, corregir a tu hijo. Ay, es que está tan chiquito y no entiende. No entiende. Eso cree usted que no entiende. No va a entender lo que yo le estoy diciendo. Por supuesto que sí. Por eso dice la Biblia que les repitamos las cosas. Fíjate lo que sucede. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieren otro? Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. O sea, cuando crezca, obviamente. Y dará alegría a tu alma. ¿Quieren otro? Proverbios 13:24. Y gratis, no les va a cobrar nada. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¿Quieren otro? Bueno, termine de leerlo y luego les doy el pilón. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Pero esa corrección no debe ser para destrucción, debe ser para formación. Proverbios 19:18. Este es el pilón, o como dicen en Sudamérica. Se me fue. Bueno, para que luego me entiendan, porque luego me mandan correos. Pastor, ¿qué es pilón? Bueno, es lo que se añade de gracia, ¿sí? Para que entiendan un poco. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Ven? Ahí está el límite.
Pero yo quiero enfatizar rápidamente: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Sabes en qué se refiere? Entre tanto están en tu casa y son niños. Porque cuando ya llegan a la adolescencia, cuando ya empiezan a tomar decisiones por sí mismos, allí ya es muy difícil. Allí ya no tienes que disciplinarles con vara. Ya no terminó esa época. Ya no puedes golpear a los niños, porque como ya están más fuertes, se van a reír de ti. Ahí hay que hacerlos razonar. Pero allí ya se te van a poner al brinco. Ahí ya te van a desafiar. Y ahí ya te van a decir: no, a ver, pégame, a ver, y que ya me largo de la casa, te van a decir. Entonces tú les vas a contestar: yo no quiero que te vayas de la casa, pero si te quieres ir, que te vaya bien. No se deje chantajear, papá, mamá. Me voy de la casa, porque saben que luego la mamá. No hagas eso, señora. No, hija, no te vayas, por favor, no te vayas. Escúcheme bien. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Que se fue el muchacho. ¿Hizo algún intento el papá de detenerlo? No. ¿Por qué? Porque no era un niño. Pero si su niño de 6 años agarra su mochilita: ya me voy de mi casa, es chachillo, payasillo, sáquese, órale. No, así no tampoco. Lo agarra y deshace ahí su morralito. Ya vean, vénganse a tomar su lechita y ya cállese la boca. Pero ya un muchacho o una muchacha que te dice: me voy de la casa. Hija, yo no quiero que te vayas de la casa. Y si te quieres ir, que Dios te ayude. No la detenga. Porque si usted la quiere detener, los golpes van a salir, las ofensas van a salir. Deje que vaya y coma comida de cerdos. Y entonces se va a dar cuenta lo que tenía en la casa. Y cuando regrese, a lo mejor trae un chilpayate en los brazos. Un niño, pues. No le hace, recíbalo. Ya todos hechos pedazos. Recoja esos pedazos y trate de pegarlos con amor, con paciencia, pero que esté arrepentido. A veces me preguntan: ¿y qué? Si mi hijo se me pone me desafía porque me llega a las 3 de la mañana. No, tienes que poner reglas. ¿Qué pasó? Tú le vas a decir: ok, tampoco te quiero aquí a las 8 de la noche, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Aquí a las 11 o a las 12 tú pones la hora. Yo no quiero, porque yo a las 11 me duermo. O sea, a las 11 no llegas, en la casa se cierra, No, que quién sabe qué. Si quieres, no, que me largo. Aquí, mientras quieras estar aquí, hijo, estas son las reglas. Entonces, ¿me estás corriendo? No te estoy corriendo. Te estoy diciendo que si tú quieres estar aquí, estas son las reglas de la casa. ¿Quieres estar aquí? Estas son las reglas. Entonces me voy. Pues que te vaya bien, hijo. No les gustó eso, ¿verdad? Ni a los hijos ni a los papás. Pero sabe una cosa: si usted no pone regla, ¿qué es lo que hace Dios? Eso es exactamente lo que hace Dios. Mira, esto es así. No, pero que, no tomas tu cruz y te niegas, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Y a poco te ruega? Ándale, sé mi discípulo, ¿verdad que no? Te deja ir como oveja descarriada. Pero después, si eres su hijo, te anda, o sea, te deja. Pero cuando regresas como el hijo pródigo, allí todo arrepentido, te recibe y hasta fiesta te hace. ¿Entendieron la enseñanza? Hay que cumplir, hermanos. Déjenme terminar con una historia trágica. No quisiera haber terminado con esto, pero bueno, en este caso así es. Se trata de la vida de un sacerdote, se llamó Elí. Primera de Samuel 12, 2, versículo 12, y con eso terminamos. Primera de Samuel 2:12. Es una historia trágica, triste. Era un sacerdote, tenía hijos, pero no los instruyó en los caminos de Dios. Dice 1 Samuel 2:12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí en esta historia, él no los amonestó desde niños y crecieron haciendo. Mi papá es el pastor. Yo a mis hijos les digo: cuando hay que hacer fila, hagan fila. Cuando hay que hacer esto, ustedes, el hecho de que son hijos del pastor no los hace más que los demás niños. Ellos lo han entendido perfectamente. Yo no he tenido problemas con ellos de eso.
Pero dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Fíjese lo que hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fornicaban con las muchachas del coro en la misma casa de Dios, y el sacerdote no hacía nada. Ay, así hay muchos lugares, hermanos. El pastor no hace nada, sabe que andan un montón de pecados y el pastor no hace nada. Si usted sabe que su hijo anda juntándose con el lesbianita aquella y el homosexualito aquel y el marihuanito aquel, estórbelo. Dígale no. La Biblia habla de las malas compañías, te van a corromper, y estórbelo, dígale no. ¿Que se va a enojar? Que se enoje. Fíjese lo que sucede. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjate, él sabía las consecuencias, todo, pero no hizo nada. Porque en 1 Samuel capítulo 3 versículo 11, Samuel ya había aparecido allí, era un niño, y Dios le revela lo que iba a hacer con Elí. Fíjate, Jehová dijo a Samuel, 1 Samuel 3:11: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Mas el día que yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ese fue el pecado de Elí. No los estorbó. ¿Qué significa? No les puso un hasta aquí, no les puso límites, los dejó hacer todo lo que quisieron. Cuando usted vea que su hijo está en la computadora viendo, revísele. Si está viendo pornografía, aquí no ves ese mugrero. No, que quién sabe qué. Te quito la computadora. Que no hago mis tareas, no las haga. Usted es el que va a reprobar. Pero estórbelos, páreles el carro, como decimos acá en México. Y que empiece allí con esto. No, aquí las cosas, aquí, hijo, y márquele, estórbelo. ¿Sabe por qué? Si no los estorba usted ahorita, las consecuencias pueden ser trágicas. Vamos sobre el final. 1 Samuel 4:14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, ¿qué sucedió? Vamos a leer. Dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, murieron trágicamente. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Mal lo había juzgado. Y su nuera, la mujer de Finés, fíjate, era casado y andaba con otras, y el papá no le estorbaba. Hay mamás que saben que su hijo, siendo casado, conocen a la nuera, tienen los nietos y consienten que anda con otra. Señoras, yo no sé dónde tienen la cabeza, pero caro pagarán el no haber estorbado a sus hijos, porque así dice la Biblia. No quisiera haber terminado con esto, con algo más amable, pero es necesario ahora, porque es delicado el asunto. Entonces dice en el versículo 19: y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta, cercana al alumbramiento, y oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y escucha el 20: y al tiempo que moría, ve todas las consecuencias, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, solo alcanzó a ponerle nombre a su hijo, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Jehová de Israel. Eso significa Icabod,
por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Todo porque Elí no estorbó el pecado de sus hijos y no cumplió como padre sus responsabilidades. Vamos a orar. Que Dios nos ayude. Señor, ayúdanos. Te pedimos sabiduría para guiar a nuestros hijos en este mundo lleno de maldad. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque en nuestra ignorancia los vamos educando a como bien nos parece, pero no debe ser así. Tenemos que ir a la palabra. Tu palabra nos aconseja qué es lo que debemos hacer. Señor, danos sabiduría para saber instruir a nuestros hijos desde pequeños en tus caminos, iniciarlos en las sendas de Dios, disciplinarlos en las sendas de Dios, capacitarlos, instruirlos para que ellos den los primeros pasos en el temor de Dios. Pero nosotros tenemos primeramente que amarte con todo el corazón. Señor, te pedimos por esos niños que están ahora, nuestros hijos o los que tienen hijos pequeños, que están allá en sus salones. Ellos merecen que nosotros los padres cumplamos nuestra responsabilidad, que los amonestemos, que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, que no los provoquemos a ira, que los dirijamos, porque un día nos pedirás cuentas, Señor, como llegaste y arreglaste cuentas con Elí el sacerdote, y las consecuencias fueron terribles porque Elí no estorbó a sus hijos. Mientras hay esperanza y ellos son pequeñitos, van creciendo, 1 año, 2, 3, 5, 8, 10, todavía allí hay que insistir, pero llegará el momento en que tendrán los 14, los 15, los 18, ahí va a ser muy difícil, porque ellos ya tomarán sus propias decisiones. Señor, danos sabiduría y ten misericordia de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.